en Jeremías capítulo 1, versículo 4. Alabado es el Señor, amén. Jeremías 1, versículo 4. Lo tenemos, hermanos. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: fue pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase en el seno te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Y yo dije: Señor, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y díjome el Señor: no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandare. No temas, delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y díjome el Señor: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y la palabra del Señor fue a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y díjome el Señor: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla, ¿qué pasa, hermanos? Por obra. Tome su lugar alabando al Rey, ¿va? El Señor habla con Jeremías y le dice: va, desde antes de que nacieses yo ya te había escogido, te había santificado, ¿va? Y él dice: pero yo no sé hablar, Señor, porque soy niño. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, va? El Señor nos llama y siempre nos estamos excusando con el Señor: yo no lo puedo hacer. Como que si el Señor se equivocara cuando hace el llamado a nuestras vidas. ¿Usted cree que el Señor se equivoca? Él sabe todo lo que nosotros podemos hacer y vamos a hacer. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Pero muchos de nosotros, hermanos, tenemos ¿qué? Miedo. Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos está pasando por un proceso, empezamos a tener miedo y pensamos que no vamos a hacer las cosas para los cuales fuimos llamados. Pero déjame decirle algo, hermanos, que cuando el Señor llama a Jeremías en el versículo 10 le dice: mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué pasa? Para arrancar. ¿Qué más dice? Para destruir. ¿Para qué más? Y para arruinar. ¿Y para qué más? Y para derribar. Oiga, ¿cuántas cosas son para destruir? ¿Cuántas? 4. Y solamente le dice para edificar y para plantar. ¿Cuántas? 2. ¿Cuántas utilizó el Señor para destruir, para arrancar, ¿Sí lo está viendo, hermano? ¿Sabe por qué? Porque es tan difícil quitar de nuestra mente tantas cosas que ya se nos pusieron ahí. Que no vamos a poder, que aunque el Señor nos haya llamado, Él se equivocó, y tantas cosas porque tenemos temor. Y el Señor le dijo a Jeremías: lo primero que tienes que hacer es que vas a tener que arrancar, vas a tener que destruir, vas a tener que arruinar, vas a tener que derribar, para después que edificar y plantar. Hay tantas cosas, hermanos, tantos argumentos que tenemos en nuestra cabeza, hermanos, que en ocasiones cuando estamos siendo pasados por pruebas, por dificultades, se nos olvida que el Señor dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días. Y nos empezamos a llenar de temores y pensamos que esto se acabó, que ya no hay más solución. El Señor le dijo a Jeremías: tú no tienes que tener miedo, yo voy a estar contigo. ¿Sí? Y el Señor mismo nos dice a nosotros que Él va a estar ¿qué? Con nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos están aquí, hermanos? Hay veces que estamos pasando por pruebas y dificultades, por crisis en nuestra vida, hermanos, y pensamos que el Señor ya se olvidó de nosotros. ¿Cuántos les ha pasado eso? Porque estamos en el dolor, porque estamos en el sufrimiento, porque hay escasez. ¿Sí? Empezamos a dudar de que el Señor se olvidó de nosotros.
Cuando mira lo que dice Isaías capítulo 49. Y todo eso, hermanos, todos esos pensamientos, todos esos argumentos tienen que ser destruidos, tienen que ser derribados. Tenemos que edificarnos en la palabra de Dios para poder salir victoriosos y hacer todo lo que el Señor nos ha mandado, hacerlo con un ánimo pronto, con una actitud buena. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Isaías 49, versículo 14. ¿Lo tiene? Dice, mas Sión díjome el Señor, y el Señor se olvidó de mí. ¿Sí estamos, hermano? Dice el versículo 15, olvidaráse la mujer del que engendró para dejar de compadecerse del hijo de sus entrañas. Hace una pregunta el Señor. Aunque se olvidare, Él dice, si acaso la mujer se puede olvidar de sus hijos, del que nació de sus entrañas. Y Él dice, todavía, aunque ella se olvide, yo no me olvidaré, ¿qué cosa? De ti. Versículo 16 dice, he aquí que en las palmas te tengo esculpida, delante de mí estás, ¿qué, hermanos? Siempre tus muros. ¿Sí lo está viendo, hermanos? El Señor no se olvida de nosotros. ¿Por qué llenarnos de temor? ¿Por qué angustiarnos cuando estamos pasando por crisis en nuestra vida? Que aunque en ocasiones no sentimos la presencia de Dios, pero Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que Él nos conoció desde antes y nos ha llamado y nos ha santificado. Es decir, delante de los planes de Dios todo ya está hecho. Pero cuando nosotros estamos viviendo el momento, hermanos, empezamos a entrar en crisis nosotros mismos, empezamos a tener miedo. Tal vez el Señor se olvidó de mí. Cuando el Señor dice, si una madre se lograra olvidar de su hijo, yo no me voy a olvidar de ti. Te tengo que esculpida en mis manos. Oiga, el Señor en todo momento nos tiene en su mente. Si Él nos ha llamado, el Señor quiere bendecirnos, hermano. Cierto que Él dijo, ¿verdad? Mira lo que dice ahí en Isaías 43. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, ¿qué dice, hermanos? Yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama, ¿qué dice, hermano? Arderá en ti. Qué bonito texto, ¿verdad, hermanos? Pero si nota ese texto lo que dice, hermanos. No dice si llegas a pasar por las aguas. No, es un hecho que vas a pasar por las aguas, porque el Señor está diciendo cuando pases. O sea, vas a pasar, hermano. Vas a pasar por los ríos, pero la promesa del Señor es que no te van a negar. Vas a pasar por el fuego y no te van a quemar, porque el Señor está contigo, porque el Señor está conmigo. El problema por el cual tú estás pasando, hermanos, que crees que no tiene solución, Dios tiene solución para todo eso. Solamente es que Dios nos está pasando por ello. Pero es difícil, ¿verdad?, confiar cuando estás en problemas, en dificultades. Ahí mismo en el capítulo 41 y versículo 10. Dice ahí en versículo 10, dice, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Qué dice, hermanos? De vez en cuando te voy a ayudar, hijo. No, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se airan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden. ¿Qué dice, hermanos? ¿Sí lo están viendo? Los buscarán y no los hallarán. Los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te hace de tu mano, que se hace de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. Qué bonito, ¿ah? Pues estamos en problemas, hermanos, y la otra vez hablando con un hermano, ¿va? Estaban en una racha. A veces nos pasa a nosotros también, ¿va, hermanos? Que
te enfermas de una cosa y todavía no sales de eso y te cae otra enfermedad y todavía no sales de esa enfermedad y te viene otro problema y todavía no sales de ese problema y te viene otro más y dices, ¿qué pasó? ¿Qué acaso el Señor se olvidó de mí? Y así estaba un hermano y estaba llorando y me dijo, hermano, pues ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Le dije, solamente confía en el Señor. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Solamente confía en el Señor. Isaías 55, mira lo que dice, hermano. Isaías 55, versículo 8. Dice, porque mis pensamientos, ¿qué dice, hermanos? No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros en veces nos ponemos a razonar cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Por qué estoy pasando este problema y no lo entendemos? Y déjame decirte una cosa, hermano, no trates de entender a Dios porque no vas a poder. Si tú y yo pudiéramos entender a Dios, entonces no sería Dios. Si estamos acá, hermano. Tú y yo podemos comprender la doctrina, la palabra de Dios, parte de ello, pero entender por qué Dios nos lleva por procesos en ocasiones que nosotros cuando estamos pasando no le vemos ni pies ni cabeza, no entendemos por qué. Tú y yo debemos de confiar en Él porque Él tiene ¿qué? Todo en control. Porque Él dijo que iba a estar contigo. Si estás pasando por problemas, por enfermedades, por cualquier cosa que estés pasando, hermano, Dios está contigo. Porque Él es fiel a su palabra. Él nunca cambia. Y en lugar de estar renegando, en lugar de estar pataleando, en lugar de estar haciendo berrinche, molestándote con Dios, tienes que hacerle y decirle, gracias, Señor, por lo que estoy pasando. Déjame decirles, hermano, cuando tú empiezas a darle gracias a Dios, las cosas cambian. Cuando tú empiezas en medio del problema, en medio de la dificultad, en lugar de renegar, en lugar de airarte, en lugar de frustrarte, dile, Señor, gracias, no lo entiendo, no sé ni por qué estoy pasando eso, pero gracias, Señor, porque tu palabra dice que aunque pase por las aguas, no me van a negar. Que si paso por el fuego no me voy a quemar porque tú estás conmigo. Porque tú prometiste estar conmigo. Yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú me estás llevando, que tú me has hecho de tu mano. Oiga, y el Señor está con nosotros y nosotros no lo miramos. Y yo lo digo, hermanos, confiadamente que el Señor, por cada momento difícil que pasamos y en cada momento de nuestra vida, el Señor va con nosotros. Lo veas o no lo veas, lo sientas o no lo sientas. ¿Sabes por qué? Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo en su palabra. Pero cuando empezamos a pensar humanamente, no lo vemos, no lo sentimos, pensamos, el Señor se olvidó de nosotros. Y todo eso, hermano, hay que quitarlo, hay que deshacerlo. Ahora, ¿por qué no lo entendemos? Ya vimos el texto. Los pensamientos del Señor son más altos. Sus caminos son ¿qué? Más altos. Oiga, una oruga puede ver de aquí a aquí. Y cuando se topa con la hoja de esta, para ella se le acabó el mundo porque no ve más para allá. ¿Sí? Pero yo alcanzo a ver todo el panorama. Digo, nomás dale la vuelta. Y se acabó el problema. Lo que te está destruyendo, nomás dale la vuelta. ¿Sí me explico, hermano? Y muchas veces para nosotros se nos acabó el mundo. Y el Señor está viendo desde arriba, como sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son más altos. Él está viendo, no, hijo, nomás hay que dar la vuelta. ¿Sí? Y Dios nos está metiendo allí en un proceso, hermanos. ¿Por qué estamos metidos en tantas dificultades, hermanos? En ocasiones, en enfermedades que no entendemos el propósito. Mira lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 14. Alabado es el Rey, amén, hermanos.
Oseas 2:14. ¿Sí lo encontró, hermano? Gloria a Dios, ¿va? Porque a algunos se les pierde Oseas, ¿va? Está enseguida de Daniel. ¿Sí? ¿Ya lo halló, hermano? Dice, pero he aquí, yo la induciré. ¿Y qué dice, hermanos? Y la llevaré, ¿a dónde? Al desierto, y hablaré a su corazón. ¿Por qué en ocasiones nosotros pasamos por desiertos? ¿Por qué el Señor nos lleva? ¿Quién fue el que llevó a Israel al desierto, hermanos? Fue el Señor. Él dice, yo la voy a inducir y la voy a llevar al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hablarle a su corazón. Hay veces, hermanos, que tenemos que ser metidos en enfermedades donde en ocasiones hasta no podemos ni dormir del dolor, simple y sencillamente porque Dios quiere hablar con nosotros. Y sabe que de otra manera no se puede, porque estás tan ocupado en tus cosas, no tienes tiempo. Entonces el Señor hace un tiempito, y solamente porque quiere hablarnos al corazón, porque Él quiere hablar contigo y tú no has tenido el tiempo ni el espacio, hermanos, no has hecho nada por hablar con Él. En ocasiones somos tan religiosos que venimos a la iglesia, ayunamos, oramos y leemos la Biblia, pero no hablamos con Él. ¿Se puede hacer eso? Sí, va. No buscamos intimidad, no somos amigos de Dios. Y entonces el Señor tiene que meternos ¿a dónde? Al desierto, para poder hablar con nosotros. Cuando yo veo esto, yo me gozo, hermanos, porque en lugar de ponerme triste, digo, wow, el Señor quiere hablar conmigo. En lugar de ponerte rebelde, hermano, debería decir, wow, es como si yo siendo nada, hermanos, el Señor me está dando un puesto, un lugar que no merezco. Él quiere hablar, el Rey de Reyes quiere hablar conmigo. El Rey de Reyes quiere platicar conmigo. Y en lugar de ponerme yo triste y frustrarme, debería llenarme de gozo y decirle gracias, Señor. Y perdóname si todo este tiempo te ignoré. Si todo el tiempo lo hice solamente a mi manera y no te puse atención. El Señor nos mete al desierto para que voltees a verlo. El Señor metió al desierto al pueblo de Israel ahí en Deuteronomios capítulo 8. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Versículo 2, ¿lo tiene? Dice, y acordate haz de todo el camino por donde te he traído el Señor tu Dios. ¿Estos qué? 40 años, ¿dónde, hermanos? ¿Para qué los trajo 40 años en el desierto? Para afligirte. ¿Y qué? Y para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Por qué nos mete el Señor al desierto, hermanos? El desierto son los problemas, son las crisis, son las dificultades que estás pasando por la vida, las enfermedades, esos momentos duros por los que tú estás pasando. Ese es el desierto. ¿Por qué lo metió el Señor? Para saber lo que había en qué. Muchas veces, hermanos, cuando estamos pasando por crisis, ahí sale el verdadero Víctor. Sí. Cuando estamos pasando por problemas, ahí sale lo que está aquí en el corazón. ¿Sabe? Ahí sale, hermano. A veces vienen los problemas y de repente oyes al hermano echar unas palabrotas y wow. Pero aparentaba que era el más santo de los santos. ¿Ah? Viene el problema, hermanos, y prontamente se aira. ¿Sabe? Porque el desierto es como cuando agarran una esponja, hermano, y la aprietan y la esponja va a soltar de lo que estaba llena. ¿O no es cierto?
Si tú mojas una esponja de agua, la exprimes, ¿qué va a soltar? Agua. Entonces eso es lo que pasa, lo que tú estás lleno cuando viene la opresión, cuando viene la aflicción, el Señor te aprieta para que veas qué es lo que tienes en tu corazón. Para que eso se haga notorio, hermano, y tú y yo nos arrepintamos. Y tú y yo pidamos al Dios perdón y nos arreglemos. Y nos mete en el problema y nos mete en la enfermedad para que veamos que somos impacientes. En ocasiones juzgamos al hermano, a la hermana, y ¿sabe qué hace el Señor? Nos mete en la misma condición para que aprendamos que en veces somos muy ligeros. ¿Ah? Pero hay quienes no aprenden, ¿verdad? Están en el desierto y en lugar de aprender la lección, no aprenden. Y siguen en el desierto, ¿sí? Porque al pueblo de Israel se prolongó su estadía en el desierto por 40 años, hermano. Cuando ese cruce del desierto solamente tenía que haber durado 1 mes, 2 meses para llegar a la tierra prometida, lo que el Señor les había dado. Pero por su rebeldía, el Señor los tuvo que afligir durante ¿qué? 40 años para poderlos llevar a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel, para que ellos supiesen lo que había en su corazón. El Señor quería que ellos vieran lo que había en sus corazones. Que no reniegues, hermanos, todo lo que pasa en nuestra vida, hermanos, Dios tiene un propósito. Todo lo que, aunque te parezca a ti lo más malo, ¿verdad? Que para ti dices, esto es basura, esto no funciona. No, sí funciona. La enfermedad, el problema, todos son necesarios porque el Señor está trabajando en tu vida y en mi vida. Decía el hermano, el canto, Señor, haz mi carácter más como el tuyo. ¿Cómo crees que el Señor va a hacer el carácter de nosotros como el de Él? Si no es metiéndonos a los desiertos. Es más, Jesús fue metido al desierto. ¿Sí es cierto o no es cierto? Lucas capítulo 4. Alabado es el Rey, amén. Y versículo 1, Lucas 4:1 dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué fue llevado al desierto? Por 40 días era tentado ¿de quién? Y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo ¿qué cosa, hermanos? Hambre. El Señor Jesús fue llevado del Espíritu, ¿a dónde? Al desierto para ser tentado ¿de quién? Del diablo. Note bien, hermanos, en el desierto, en todos los desiertos que tú y yo pasemos, estás tú, está Dios, y está ¿quién más? Y el diablo. Y el diablo te va a estar hablando en tu desierto, en tu enfermedad, en tu problema. El diablo siempre te va a estar hablando. Y depende de la decisión que tú tomes en el desierto, es para el lugar donde tú vas. O vas a la tierra prometida, o te quedas en un pantano, en un hoyo. ¿Sí estamos acá, hermanos? Depende de lo que tú oigas, hermanos. Si escuchas al Señor o escuchas al enemigo en el desierto, en ese momento difícil de tu vida, tú tienes que abrir tus oídos y saber bien tus decisiones, lo que tú vas a decidir. ¿Se acuerdan de David, hermano, cuando en el capítulo 16 de 1 de Samuel dice la Biblia que Samuel fue para ungir a David como rey? ¿Cierto? Y en el capítulo 27, hermanos, de Samuel, David toma una mala decisión. Después de que David fue ungido como rey, ustedes saben la historia, ¿verdad? Dice la Biblia que después de estar cuidando las ovejas de su padre, el padre le llamó y le dijo: llévale una comida a tus hermanos. Él va y le lleva la comida, y estaba en guerra al pueblo de Israel con el pueblo de los filisteos. Estando ahí, él ve que un gigante llamado Goliat, ¿verdad?, incitaba al pueblo de Israel, inclusive hablaba mal del Dios de los ejércitos. Él se llenó de celo, va y derrota al gigante Goliat en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor de los ejércitos. Y después de eso, la gente empezó y las mujeres cantaban, ¿verdad? David, Saúl mató a 1000
y David a sus 10,000. Y eso hizo que ¿qué? Que Saúl se llenara de ¿qué, hermanos? De celo. Y empieza el desierto para David. Después de haber sido ungido, empieza el desierto para David. Empezó la persecución y empieza a perseguirlo. Saúl tuvo oportunidades de David de matarlo en la cueva. No lo mata, ¿verdad? Porque era el ungido del Señor. Pero empezó, y en el desierto, hermanos, David se olvidó lo que siempre había hecho antes, de preguntarle a Dios, y le hizo caso al enemigo. En el capítulo 27 David se va de siervo de los filisteos. ¿Se acuerda? Cuando huía de Saúl en el desierto, en sus problemas, en sus dificultades, él tomó una mala decisión y se va al desierto, ¿va? Se va con los filisteos. ¿Sí se acuerdan, hermano? En el capítulo 29 la Biblia dice que se iba a haber una guerra entre los filisteos e Israel. Y David, ¿del lado de quién? Del enemigo. Era un siervo de los enemigos. David había tomado una mala decisión en su desierto. Pero ¿qué hizo? Dice la Biblia que salió a la guerra, pero los filisteos al verlo dijeron, no, se va a volver en contra de nosotros. ¿Y qué hicieron? Lo mandaron de regreso a su casa. Cuando él llega a Siclar, donde era su casa, donde estaba su pueblo, ¿qué encontró en el capítulo 30? Encontró la ciudad saqueada. Ya no había nada. Se habían llevado ¿a quién? A su esposa, sus hijos y todos sus bienes. Si ve las malas decisiones, ¿a dónde nos llevan, hermanos? A perderlo todo. Pero ¿sabe qué? Que Dios es misericordioso, Dios es bueno, y le concedió a David, hermano, volver a tomar las cosas. Y en esta ocasión dice la Biblia que David consultó. La Biblia dice que David consultó hacia Dios y fue tras los amalecitas y les quitó todo lo que les habían quitado. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Recobró sus hijos, recobró sus mujeres, recobró todo su botín. ¿Sí? Porque Dios es misericordioso. Pero David tomó ¿qué? Una mala decisión en su desierto. Ahora, cuando tú estás pasando por problemas y dificultades, ¿a quién le haces caso, hermano? Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Hubo otro hombre que pasó por desiertos, hermano. Usted conoce a José. ¿Se acuerda de José? ¿Qué pasó cuando vendieron a José? Fue vendido a la casa de Potifar, ¿va? Y el Señor dice la Biblia que ahí en la casa de Potifar, ¿qué hizo? Lo bendijo. José tomó malas decisiones en su desierto. No, todo el tiempo servía a su Dios, aunque estuviera en el desierto, aunque haya sido apartado de sus padres, de sus hermanos, y no haya hecho nada para estar ahí. Todo el tiempo tomó buenas decisiones en el desierto. Todo el tiempo quiso honrar a Dios. Inclusive cuando aquella mujer se quería acostar con él, él le dijo, yo no voy a pecar contra mi Dios, pecaré contra mi Dios. No voy a pecar contra mi Dios. De ahí lo mandan a la cárcel. ¿Y en la cárcel qué pasó? El Señor también lo prosperó. Todavía estaba en el desierto. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. El Señor lo bendice, lo prospera. De ahí ¿de dónde va? A la cárcel. Y David le dice que todo lo que él hacía era prosperado, que el Señor estaba con él. Ahora, ese proceso que estaba teniendo José, ¿usted cree que es justificable, hermanos? Pues déjeme decirle que sí. Todas las cosas que Dios hace, hermanos, tienen una razón. Tienen una razón. Si el Señor haya agarrado a José para llevárselo hasta Egipto como gobernador, tal vez José no haya sabido gobernar todo Egipto. ¿Sí? Pero ¿dónde lo llevó? Primero con Potifar, y lo empezó a enseñar a gobernar en una casa y todo lo que tenía Potifar. Después se lo llevó a la cárcel y ahí también fue el líder. Fue el que gobernó ahí, y de ahí el Señor lo sacó ¿a dónde? Para que fuera en Egipto sobre todos menos de Faraón. ¿Sí lo están viendo, hermanos? También David, hermano, cuando David era llevado por procesos, era porque Dios lo iba a hacer ¿qué? Aunque ya había sido ungido como rey, él todavía no tomaba su lugar. El Señor lo estaba llevando por un proceso para que él pudiera hacer su trabajo bien. De hecho, David, hermanos, David siempre fue un hombre fiel. En las ovejas de su padre, la Biblia dice que él, cuando venía el león, ¿qué hacía?
corría, que se coma las ovejas del papá, ¿no? Mi vida está en juego, no, que se las coma, no. Él dice que peleaba contra él, era fiel, era leal a su trabajo, él cuidaba las cosas. Cuando venía el oso, él peleaba contra el oso y le quitaba la oveja de su boca. Él era fiel, hermanos, y el Señor dice que el que es fiel en lo poco, ¿qué dice? Lo voy a poner en ¿qué? En lo mucho. En esos momentos difíciles donde el Señor te quiere ver que tú seas fiel en lo poco, porque Dios te quiere poner en un lugar más alto. Dios te quiere llevar a un lugar especial. Dios tiene planes para ti, para mí. Pero aunque tú no lo entiendas, hermano, tú sigues siendo fiel a Dios, sigues siendo fiel en todas las cosas. Honra a Dios con tu vida, y Dios tarde o temprano te va a llevar a ese lugar que tiene especial para ti, para mí. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, ¿usted cree que todo lo que sufrió el apóstol Pablo era nomás para que se le quite? ¿El Señor lo llevó por un proceso nomás para que se le quite al apóstol Pablo? No, hermano, Dios tenía un propósito en su vida. ¿Sí? Todos los desiertos, todas las dificultades que nosotros pasamos, hermano, Dios tiene un propósito. Y lo único que tú y yo tenemos que es confiar en Él. El mismo apóstol Pablo, después de que dice que él naufragó, que él sufrió hambres, que fue apedreado, hermanos, ¿se acuerdan? Cuando fue latigado y en la cárcel de Filipos, él estuvo allí preso por haber hecho libre a una mujer que tenía espíritu de pitón. ¿Se acuerda? Por hacer el bien, lo metieron a la cárcel. Ese sufrimiento que él tuvo en la cárcel, hermano, ¿tuvo fruto? Sí. De ahí salió el carcelero de Filipo y su familia. ¿Sí lo están viendo, hermano? Todo lo que tú sufres, Dios tiene un propósito. Aunque tú no lo entiendas, hermano, lo único que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por ello. Dios tiene un propósito. El apóstol Pablo, todo lo que sufrió, hermano, usted conoce el texto a Romanos 8, 28. ¿Qué dice? Porque a los que a Dios aman, ¿qué? Todas las cosas les ayudan, ¿qué? Para bien. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿por qué afligirnos cuando estamos por problemas? Yo le digo, hermano, tuve 4 días, bueno, he tenido más días sin dormir, porque se me vino dolores en mis brazos, 4 días sin dormir. Después de eso, no salía de eso, riñones, dolores de la piedra de riñón, y otra vez otros días sin dormir por los dolores, y después, ¡zas!, el ojo también. Una dolencia ahí que molestaba, y otros días sin dormir. ¿Ah? ¿Usted cree que eso es para estar contento? ¿Ven, risueño? No, hermano, pero ¿sabe qué? Que en medio de eso el Señor me habló porque Él quería hablar conmigo. Y es bonito, hermano, uno se siente contento, va, de saber que Dios todavía te tiene en sus pensamientos. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y que solamente lo que necesito es confiar. No lo entiendo, estoy sufriendo, pero tú sabes todas las cosas. Y yo confío en lo que tú estás haciendo. Cuando usted va al peluquero, hermanos, confía en el peluquero. Oiga, si usted no confía en el peluquero, cuando está viendo que le vuela toda la greña por todos lados, mueve la cabeza, le van a mochar hasta una oreja. Usted se pone quieto, va, y confía en el peluquero. Y muchas veces el Señor también nos está dando, mire, una podadita. Usted confía, hermano. Aunque no vea usted cómo está quedando, usted confíe, porque Él dijo que Él nos va a meter por procesos y que todo nos ayuda, ¿qué, hermanos? Para bien. Entre más te muevas, más te van a trasquilar, hermano. ¿Sí lo está viendo? Es el asunto, hermano. Cuando tú confías en el Señor, solo espera en Él, confía en Él, no tengas temor. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Lo que parece un problema, hermanos, ahorita, en este momento, va a ser una gran bendición. En este momento tú no lo entiendes, te sientes afligido, pero eso el Señor lo va a tornar en bendición para tu vida. Y no solamente para tu vida, sino para todos los que te rodean. Cuentan de un señor, hermanos, de un anciano que toda su vida fue el portero del hotel del pueblo. Ese señor no sabía leer ni escribir y solamente era el portero, y por toda su vida escogió el oficio que nadie quería. Oiga, el de portero, abrir la puerta y bienvenido.
ese oficio nadie lo quería. Y él era el único que sabía hacer. Cuando llegó un nuevo dueño del hotel, él quiso hacer cosas nuevas, innovadoras en el hotel, y reunió a todos sus trabajadores, les dio las gracias por haber trabajado tantos años ahí, y les empezó a decir a cada uno: mira, vamos a hacer ahora esto más. Y le llegó el turno al portero, y le dije: ¿sabes qué? ¿Tú eres el portero? Sí. Ah, pues ya no nomás vas a ser el portero, el que les abre la puerta y les dices bienvenido. Ahora quiero que agarres un cuaderno y empieces a anotar los nombres de todas las personas que vienen. Y no solamente vas a anotar de todos los que nos visitan, sino que también les vas a pedir su opinión de cómo los tratamos en el hotel. Y el anciano se quedó: wow, ¿cómo le voy a hacer si yo no sé leer y escribir? Y tenía miedo de decirle, pero le tuvo que decir: ¿sabe qué? Lo siento, no puedo hacerlo, no sé leer ni escribir. Y el nuevo dueño le dijo: pues lo siento mucho, dice, pero ya no hay planes para ti en este hotel. Pero no te preocupes, te voy a dar una buena indemnización para que mientras buscas un trabajo tengas para mantenerte. Y lo corrió. El anciano se fue triste, sin toda su vida había sido portero. Pero en el momento que él va a su casa, hermanos, le habían dado su indemnización, él se acordó que él reparaba las sillas del hotel, y que lo que se quebraba una pata de los sillones, él los reparaba. Y entonces fue y buscó a sus herramientas y buscó que tenía unos cuantos clavos. Dijo: no, pero esto no va a ser suficiente para reparar los muebles del pueblo, ¿da? Dijo: voy a trabajar de esta manera. Entonces el hombre dice: bueno, no tengo, voy a ir a la ferretería más cercana. La ferretería más cercana del pueblo era a 2 días de camino. Es decir, que él tenía que ir 2 días de camino y 2 días de regreso. Él va a aquel lugar, hermanos, invierte parte de su dinero que le dieron y compra martillos, clavos, todo lo que se necesita, pinzas. Y cuando llega a su pueblo, el vecino llega y le dice: oiga, vecino, ¿me puede prestar su martillo? Dice: ay, no, es que lo acabé de comprar porque voy a trabajar en esto. Dice: pero yo nomás lo ocupo por un día, préstemelo. El vecino: bueno. Y se lo deja el martillo. Se va él con su martillo, regresa. Al día siguiente, como le dijo, ¿por qué no me lo vende? No, ¿cómo crees? Son 2 días de camino, 2 días de regreso, son 4 días y lo que me costó el martillo. No. Y le dijo el vecino: ¿sabes qué? Le pago los 4 días y el martillo. Así que de esa manera usted ya trabajó 4 días. Usted no tenía trabajo, ahora ya va a sacar los 4 días de trabajo. Le pago los 4 días y el martillo. Bueno, se fue. Eso lo hizo a la siguiente vuelta, hermanos. Él regresa y se empezó a correr la voz y empezó a vender herramientas. Ya no trabajaba reparando nada. Todos los del pueblo empezaron a escuchar que él traía herramientas, y él empezó a ir con un carretón y empezó a traer herramientas de allá. Compró una bodega. Y el hombre se hizo, para cortársela, porque el asunto va para largo, hermanos. Él hizo una bodega grande, puso la primer ferretería en su pueblo. Se hizo multimillonario el señor, porque ya no nomás él tenía eso de que todos los que surtían la ferretería venían hasta el pueblo. Ya no tenía que él viajar. Y él ahora le daba también trabajo a los plomeros, le daba trabajo a los torneros para que hicieran las herramientas, y era una bendición en el pueblo. Y en agradecimiento que él logró hacer tanto, hermanos, hizo una escuela para el pueblo. Y en esa escuela les enseñaban a los niños. Él dijo que esta escuela que se haga para que enseñen a la gente a leer y a escribir, y que les enseñen un oficio para que ellos puedan vivir, porque él batalló con eso. Llegó el momento de la inauguración, hermanos, y el alcalde de la ciudad le dice: estamos muy agradecidos por lo que usted ha hecho, y queremos que en el libro de memorias usted sea el primero que ponga su nombre en este libro. Sería un gran honor para nosotros, le dijo el alcalde. Y le dijo el anciano: también para mí sería un gran honor poder hacerlo, pero lamento mucho decirle que no sé leer ni escribir. Y el alcalde se quedó sorprendido. ¿Cómo es que no sabe leer y escribir? Imagínese todo lo que hizo sin saber leer y escribir. ¿Qué haya hecho usted si supiera leer? Y le dijo el viejito: yo te digo que hubiera hecho. Seguiría de portero en ese hotel. ¿Sí lo entiende, hermano? Las cosas que parecen malas son bendición. Usted no entiende en ocasiones, pero Dios puede cambiarlas para bendición a nuestras vidas. Tal vez para José era difícil entender, hermanos, que sus propios hermanos los habían vendido.
que él estaba pasando, sufriendo en ese pozo. Para nosotros se nos hace fácil, hermano, pero imagínense a alguien que lo aventaban a un pozo por sus hermanos siendo vendidos. Después de haber llegado a la casa de Potifar, trabajar como un esclavo. ¿Sí? Después de ir a parar a la cárcel, hermano, pero Dios estaba trabajando en el carácter de José. Porque de ahí lo iba a traer, ¿para qué? Para bendición para su vida. Y no solamente para él, sino para todos los suyos. Qué bonito, ¿va? Oiga, Dios siempre trabaja, hermano. Todo lo que nos acontece, hermano, tiene un propósito. Mira lo que dice ahí en Mateo capítulo 16, versículo 21. Qué bueno es el Señor, amén, hermanos. Mateo capítulo 16, versículo 21. Amén. Dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, así dice, hermanos, ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para padecer mucho de los ancianos y de los príncipes y de los sacerdotes y de los escribas, y ser ¿qué? Muerto y resucitar al tercer día. ¿Era necesario? Sí. Hay cosas que son necesarias, hermanos, por las cuales tú y yo tenemos que pasar. ¿Sí lo está viendo? El Señor dice, porque le era necesario. A veces no lo entendemos, hermano, pero es necesario. Si queremos un momento de gloria, hermanos, tenemos que pasar por la cruz, por el sufrimiento. Inclusive, hermano, mira lo que dice ahí Mateo 18, ahí enseguida. Y versículo 7 dice, ay del mundo, ¿por qué, hermanos? Por los escándalos, porque necesario es que ¿qué? Que vengan escándalos, mas hay de aquel hombre por el cual vienen el escándalo. Hasta los escándalos son necesarios. ¿Sí lo está viendo, hermano? Sí, muchas veces tienen que haber problemas entre nosotros para aprender a amarnos. ¿Cómo decimos que nos amamos, hermanos, si no hay problemas? Es muy fácil decir Señor cuando todo nos va muy bien. Como dice el canto ese, cuando brilla la luz del sol en cada amanecer es fácil. Señor, yo te amo. Dile, Señor, yo te amo. Cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades, cuando por tu mente pasan dudas de que el Señor está contigo, dile, te amo, Señor, te doy gracias por todo. Es muy fácil decir al hermano, yo te amo, hermano, cuando él te arregla todas las cosas que tú quieres, te sonríe. Pero dile te amo cuando te ha hecho malas caras, cuando te ha ofendido, dile te amo, hermano. Es muy fácil decir que no somos ladrones cuando nunca hemos sido tentados a robar. No, yo no soy ladrón, hermano. Nunca te han puesto $1,000,000 enfrente de tus narices y sin nadie que lo cuide. En ocasiones robamos al patrón. Imagínense $1,000,000. Aquí estamos, hermano. Todas las cosas son necesarias y es porque el Señor quiere ayudarnos, hermano, quiere pulirnos, quiere cada proceso de nuestra vida. Dios está trabajando en nosotros, está trabajando en ti y está trabajando en mí. La Biblia dice en el Salmo 34, 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice, hermanos? Las librará el Señor. Oiga, el justo tiene que pasar por muchas tribulaciones, muchas dificultades. En 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente, santamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No me siga, hermanos, son muchos textos. No quiera buscarlos, solo se los voy a decir. ¿Sí? Es importante, hermanos, que entendamos, nosotros tenemos que pasar tribulaciones, tenemos que pasar dificultades porque Dios está moldeando nuestro carácter. Proverbios 12:21 dice, ninguna adversidad acontecerá al justo. Oiga, este texto me confundió a mí. Este texto dice, Proverbios 12:21 dice, ninguna adversidad acontecerá al justo. ¿Cómo?
Si el otro texto dice que es necesario que por muchas tribulaciones y pruebas entremos en el reino de los cielos, ¿cómo es que por esta, que no va a haber tribulación, no va a haber, dice, ninguna adversidad acontecerá al justo? Proverbios 12:21. ¿Sí dice? Mas los impíos serán colmados de males. ¿Y sabe qué es lo que dice? Ahí está diciendo, nada en vano le acontece al justo. Es decir, todo lo que pasa en tu vida, hermano, no es que no te va a acontecer, sino que todo lo que sucede en tu vida tiene una razón. Todo, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo comprendas, tiene una razón. Y eso, hermanos, tenemos que meterlo en nuestra cabeza, tenemos que edificarlo en nuestra cabeza, tenemos que plantarlo en nuestra cabeza, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Y tienes que desarraigar, tienes que destruir todos los pensamientos que son contrarios a eso, que son más, hermanos, que cuando nosotros llegamos a entender que todo lo tiene el Señor controlado, que todo nos ayuda para bien. Oigan, a veces viene enfermedad, hermanos, porque nos hemos alejado del Señor. Nos hemos apartado del Señor y el Señor todavía nos ama tanto, hermanos, que ¿qué pasó, mijo? Venga de regreso. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Fíjense que hay unos que todavía somos rebeldes. Viene la enfermedad a nuestra vida, hermanos, y buscamos al doctor. Y cuando estamos asustados, hermanos, sí buscamos al Señor. Señor, ayúdanos. Pero ya vamos con el doctor o alguien, hermanos, dice, no es para tanto. Y se nos acabó el miedo, hermanos, y volvemos a la misma condición. Aunque estamos enfermos, volvimos a la misma condición de no asistir, de no buscar el rostro de Dios. ¿Sabe qué entonces pasa, hermanos? Entonces viene algo todavía más fuerte. ¿Qué les dije ahorita? Va, que en el desierto está ¿quién? El Señor. ¿Y quién está más? El Espíritu Santo, y está el enemigo. Hay veces que le hacemos caso al enemigo. No es para tanto. No le hagas caso. Todo está en control, pero no busques de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro desierto se prolonga. Y en lugar de ir mejorando, las cosas se van, ¿qué cosa? Empeorando. Porque va a llegar el momento, hermanos, que se te va a cerrar todo. Que los doctores te van a decir no hay solución. Que el abogado te va a decir no puedo ayudarte. Que los amigos cerrarán las puertas. Entonces lo único que te quedará será ¿qué? Voltear a ver a Dios. Y aún todo eso, hermanos, es de gran bendición, porque Dios quiere tratar contigo. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. En Efesios 5:20, hermanos, dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprenderle a dar gracias a Dios en todo lo que pase en nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos, hermano? Si entendimos que todo lo que sucede en nuestras vidas es porque Dios tiene un propósito. Oiga, déjame decirle algo, hermanos, que el enemigo intenta dañarnos. ¿Se acuerdan cuando Job, en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job, él trataba, cada que le daban la oportunidad, él quería destruir a Job, pero el Señor le ponía ¿qué? Un límite. ¿Sí? Porque de las ganas de él, hermano, no le sobran ganas de darnos hasta el final. Pero Dios tiene controlado. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro, hermanos? En Lucas 22:31 dice, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo te he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma ¿qué cosa? A tus hermanos. El mismo Señor Jesucristo en Juan 7:30, hermanos, dice, entonces procuraban prenderle, mas ninguno puso en él la mano, porque aún no había venido su hora. Es decir, Dios tiene todo controlado. Querían matar a Jesús, pero no podían echar mano de él. ¿Por qué? Porque todavía no llegaba su hora. ¿Sí me explico, hermanos? No tenemos que tener temor, hermanos. Dios tiene todo bajo control. Solamente confiemos en Él. En ocasiones, hermanos, estamos tan enfocados en el problema, en la dificultad,
que no vemos a Dios. Juan capítulo 20, ya vamos a terminar, hermanos. Voy a invitar a los músicos que pasen. Juan capítulo 20, versículo 11. Amén. Dice, empero María estaba afuera. ¿Cómo estaba María, hermanos? Llorando junto al sepulcro. ¿Y qué más? Y llorando, ¿sí? Bajó a mirar, ¿qué cosa? Oigan, ese versículo puro era llorar y mirar el sepulcro. A veces estamos así nosotros igual que María, puro llorando y viendo el problema. Y, ay, ¿por qué me pasa? Y puro llore y ve el problema. Llore y ve el problema, lo que estaba haciendo María. ¿Sí lo está viendo, hermano? Otra vez, versículo 11 dice, empero María estaba fuera, ¿qué? Llorando junto al sepulcro. Y llorando bajó a mirar, ¿qué cosa? El sepulcro. Versículo 12 dice, y vio a dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y díjole, mujer, ¿por qué lloras? Oiga, no paraba de llorar. Estaba en el problema, estaba enfrascada en su problema. Dícele, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 14 dice, como hubo dicho esto, volvió atrás y vio, ¿qué cosa, hermanos? A Jesús, y estaba allí, mas no sabía que era qué. Fíjese bien, ella voltea atrás y está tan preocupada del problema, tan afligida en el problema, que ve a Jesús. ¿A quién buscaba? Pero estaba tan metida en su problema, tan llorona en su problema, ¿sí? Que no miraba a Jesús. Ahí dice el versículo 14, dice, y como hubo dicho esto, volvió atrás y vio a Jesús que estaba ahí. ¿Dónde estaba Jesús? Ahí. Mas no sabía que era Jesús. Y luego dice el 15, y dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensando, ni siquiera, no se ponía atención que ahí estaba el maestro, pensando en su problema. Pensando que era el hortelano, dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Qué hacía María, hermanos? Enfrascada solamente en su problema, solamente llorando. Versículo 16, y dícele Jesús, María. Volviéndose ella, dícele, Rabino, que quiere decir maestro. Hasta ahí se da cuenta que era Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, nos la pasamos llorando y enfrascados viendo solamente el problema? Y ay, Señor, mira el problema, pero no volteamos a ver que Jesús está ahí. Que en medio del problema el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tu hijo no viene, el Señor está ahí, hermano. Solamente confía en el Señor, solamente ama a Dios. Dios va a hacer el trabajo. Todo lo que el Señor comienza, hermanos, Él lo va a terminar. Eso lo dice Filipenses 1:6. ¿Ah? El apóstol dijo, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado en nosotros una obra, hermanos, y Él la va a perfeccionar. No importa que cuando te estén pasando la lima, hermano, para quitarte eso roñoso que dañas al hermano, hermano, te duela. Tal vez estés lleno como un cactus, lleno de espinas, y todo el que se acerca a ti lo espinas. Entonces viene el Señor y te tiene que cortar todas las espinas. Y eso no está bonito. Eso duele. Hay quienes, hermanos, que con una lija lo puedes hacer suavecito. Pero los que saben de esto, que hay otros que hay que meterles un limón, ¿verdad? Duro para que ándele. Y si no, hermanos, hay que meterles entonces el esmeril. Depende cómo reaccionemos tú y yo. En veces va que se pone tan difícil quitarle lo roñoso que hay que usar algo más difícil. A veces el Señor con una lija de, ¿cuál es la más finita, hermanos? La 400, ¿eh? ¿La cuál?
la 6000, una de que casi es papel. Ay, qué rápido se le cayó al hermano, ¿no? Pero hay veces que no, hermano, tiene que agarrar el cincel el Señor y ándele, para romperle eso. Pero aún así, hermano, por la circunstancia en la que tú y yo estemos pasando, debemos de estar agradecidos con Dios. Gracias, Señor, por tenerme en consideración. Gracias, Señor, por no haberme abandonado, por no haberme desechado. Gracias, Señor, por lo que estoy pasando. Gracias, Padre. Cuando tú empiezas a darle gracias a Dios, hermano, el Señor se siente contento porque dice: mi hijo entendió que yo tengo el control de todas las cosas. Cuando tú no entiendes, hermano, no das gracias. Estás afligido, estás llorando como Marta, y volteando a ver el problema, y no vemos al Señor. Y el Señor está trabajando, hermanos. ¿Qué pasaba con los discípulos cuando iban en esa barca? ¿Se acuerdan? Iban en la barca, el Señor les dijo: van a cruzar hasta el otro lado. Ellos van cruzando, se levanta una gran tempestad. Son las pruebas, las dificultades que vienen a nuestra vida, hermanos. La Biblia dice que el Señor estaba viéndolos, que ellos estaban batallando. El Señor en todo tiempo, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, el Señor te está viendo. Él nunca ha perdido la vista, Él nunca se ha olvidado de ti. El Señor nos está viendo. Él veía cómo ellos estaban sufriendo. Y cuando dice la Biblia que entonces el Señor empezó a caminar sobre las aguas, los discípulos dijeron: así se puso la cosa peor. La tormenta y todavía un fantasma, porque dijeron ellos que ellos tenían fantasmas y empezaron a gritar. ¿Saben por qué tenían miedo a los fantasmas? Porque ellos decían que si pasaban fantasmas es que venían por alguien se iba a morir. Imagínense quién va a ser el que se va a morir, o quiénes son los que se van a morir. Está el problema. Y no miraban que era Jesús. Cuando las cosas parecen, óigalo bien, parece que se empeoran, no se están empeorando, hermanos. Es que Jesús viene en camino para traer la paz, para traer la bendición a tu vida. Cuando tú ves que el problema, en lugar de mejorar, se agrava, hermano, no es que se está agravando, o posiblemente el enemigo esté haciendo más guerra, pero es porque la bendición está muy cerca. Lo único que tenemos que hacer tú y yo, hermanos, abre tus ojos bien, deja de ver el problema y empieza a ver al que puede resolver tu problema. Aquel que dijo que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aquel que dijo, hermanos, que nunca te iba a dejar, que Él era tu Dios. Siempre te iba a sustentar. Y luego dice: con la diestra de mi justicia. Su justicia, hermanos, su poder. Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Toda arma forjada, hermanos, que se levanten contra nuestra será deshecha. Pero tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. Que a pesar del problema que estés pasando, de la dificultad que tú estés pasando, toma buenas decisiones. Sirve a Dios con todo tu corazón. Acércate cada día más a Él. Busca su rostro. Y lo demás déjaselo al Señor. El día menos pensado, hermanos, tú vas a ver el fruto de ese sufrimiento. Usted sabe, hermanos, que la oruga para ser mariposa tiene que pasar por un sufrimiento. Tiene que salir de un capullo, ¿sí se dice capullo? Que la oruga está tan gordita, no volteame a ver. Está tan gordita que tiene que salir por un hoyito chiquitito. Entonces cuando va saliendo la oruga, hermano, parece que se va a romper el gusano en dos. Porque usted ve el hoyito, el gusano gordote, y nomás un hoyito chiquito, y ahí va la oruga. Y sabe que ese sufrimiento es necesario, hermanos, porque eso que le está tallando su cuerpo le va a hacer que desarrolle alas. Si usted le quita lo que ella está sufriendo, si usted le abre el capullo para que ella salga pronto, usted la hace miserable para toda su vida. Ella nunca va a poder ser mariposa, será un miserable gusano. ¿Sí lo entiende? Nosotros fuimos hechos, hermanos, para pasar por tribulaciones y pruebas. ¿No les gusta, verdad? Pero méteselo en su cabeza.
Lo único que tenemos que hacer es confiar que Dios está con nosotros y que Él está trabajando en nuestras vidas. Y que todo, óigalo bien, todo lo que pasa en mi vida, en tu vida, tiene un propósito. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Te voy a invitar, hermanos, si en este momento, hermanos, tú sabes o estás pasando por pruebas.